Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. La Iglesia Adventista Hispana en Nueva Zelanda y los grupos Mujer Virtuosa de España y Adventista Hispanos en Roma nos invitan ahora a esta hermosa programación. Sabemos que esta semana es semana de oración, pero terminamos sábado en Europa y Latinoamérica y aquí en Nueva Zelanda el domingo con una hermosa vigilia, y todo esto que sea para alabanza y gloria de su nombre. Hermano, le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, porque cuando mandamos los links, ese es el Espíritu tocando los corazones para que esos corazones vengan a escuchar palabra de vida para la vida eterna. Entonces, si ustedes están aquí, fue por una invitación que vino a través del Espíritu Santo, a través de nosotros por medio del Espíritu Santo, para poder tocar los corazones. Han habido temas maravillosos esta semana, más que todo el día de ayer. Esta semana, no, ayer que empezamos, fue maravilloso el tema, pues entonces ahora vamos a seguir en esta hermosa programación. Hoy es miércoles acá, martes donde ustedes, y pues vamos para empezar esta hermosa programación. Vamos a darle la bienvenida al Dios Todopoderoso, Santo Espíritu que esté con nosotros, y en esta hora la oración viene en los labios de la hermana Nancy Rodríguez desde Torino, Italia. Hermana Nancy, Dios me la bendiga. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre bendito, Señor, que estás en tus alturas de tus santos cielos. A ti venimos, Señor, para pedirte primeramente, el Señor, perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Venimos, Señor, porque somos tus hijos y si necesitamos cada día, en estos últimos tiempos, cada día más de ti. Señor, ayúdanos a fructificar más y enriquecer más nuestra vida espiritual, que la necesitamos hoy más que nunca. Ayúdanos, Señor, a lidiar con cada día nuestro yo, nuestros pecados y, Señor, todo lo que hoy en día se escuche, Señor, en este momento con el pastor Manuel Ospina, pues, Señor, tú sea beneficio para cada uno de nosotros. Danos la inteligencia, la sabiduría, para poder, Señor, retener tu palabra y poder, Señor, comprender y valorarte y amarte y saber reconocer que tú eres el Dios nuestro, el de ayer, el de hoy, el de siempre. Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas esta plataforma a cada uno de mis hermanos o amistades, Señor, que están en este momento, Señor, a punto de escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tú bendigas y que tu Santo Espíritu, Señor, derrame sobre cada uno de mis hermanos y amistades, Señor, o las personas, visitas que están en este momento. Gracias, mi Dios, por este hermoso momento que vamos a pasar un momento contigo y bendícenos y límpianos de toda maldad y danos, Señor, tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Señor, no porque somos merecedores, mas porque somos tus hijos. Y desde esta tierra te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Nancy, por esa poderosa oración. Dios te bendiga. Gracias por estar presta para la obra del Señor. Muchas gracias, hermana. Amén, Bueno, hermano. les damos gracias a todos y cada uno de ustedes que se han conectado y a los hermanos que se siguen conectando y a los hermanos que nos acompañan a través del YouTube. Le damos las gracias. También tenemos una hermana de Chile allí, Laura Rosa Picar. Y bueno, y otros hermanos que se van conectando. También le damos las gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, le damos las gracias también por gratitud. Vamos a dar las gracias a nuestra querida hermana Janet. Apoyemos su ministerio. Nuestra hermana de producción va a dejar el link de ella por aquí para que apoyemos su ministerio, compartamos todas las bendiciones que el Señor le brinda con esos dones y talentos que es una voz preciosa para alabarlo y glorificarlo. Gracias, Janet, por estar aquí. Dios te bendiga. Y gracias por estar presta y poner esos dones para la honra y gloria de Dios. Adelante, hermana, gracias. Vamos a escuchar esas alabanzas que son oraciones que son cantadas por nuestra hermana. Hola, Ara. ¿Cómo estás? Janet, mira ¿Escucha lo bien? que hace el Señor. Janet, mira, sí te escuchamos, mira lo que hace el Señor.
hace cosas maravillosas, desde Europa a América, de América a Nueva Zelanda, y ahí estoy viendo a Araceli Lozano que nos acompaña desde Estados Unidos y a muchas otras personas que se han conectado de diferentes países. Bueno, hermana Janet, gracias por estar aquí. Adelante. Amén. Muchas gracias, ¿cierto? Por la invitación también y bueno, agradecer a todos los que ya están suscritos, ¿cierto? Suscritos a mi canal. Muchas gracias por compartir mi música, por apoyar este ministerio. De la mejor manera que usted puede apoyar el ministerio de una persona en el área de la música es suscribiéndose, escuchando, ¿cierto? La música en las plataformas, las distintas plataformas y también compartiendo, porque la música también es una forma de evangelizar. Hay una alabanza que me gusta mucho. Voy a cantar 2 alabanzas en esta hora. La primera es Tómame. ¿Quién sabrá que algún día tendremos que partir? Entonces dormiremos. Quizás en vida le veremos o nuestro fin será jamás despertar. No sé, Señor, qué sucederá. Solo sé que un día tú nos sellarás. Dios, tómame, quita de mí las cargas del mal y dolor y mora en mi corazón por siempre. Ya no quiero más vivir sin ti, porque yo sé que amas y salvas a un pecador. La vida corre con el tiempo y en cada estación Dios llama al corazón. Vivir sin Dios no hay sentido, habrá que decidir vivir o morir. Te entrego por fe todo lo que soy. Recibo por siempre tu salvación. Dios, tómame, quita de mí las cargas del mal y dolor y mora en mi corazón por siempre. Tómame, ya no quiero más vivir sin ti, porque yo sé que amas y salvas a un pecador. Te entrego por fe todo lo que soy. Recibo por siempre tu salvación. Dios, tómame, quita de mí las cargas del mal y dolor y mora en mi corazón por siempre. Tómame, ya no quiero más vivir sin ti, porque yo sé que amas y salvas a un pecador.
Amén. Tenemos un Dios maravilloso. Un Dios maravilloso que ama al pecador. Odia al pecado, pero ama al pecador. Así que, como aprendimos ayer, el mayor deseo de Dios es salvarnos, rescatarnos, llevarnos a su casa. Y bueno, necesitamos de Jesús. Qué bueno es tener a un Dios que todo lo sabe, que todo lo oye y que todo lo ve. Tú que te sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios. No dejes que las sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Jesús. Tú que en tristezas te encuentras y sientes gran soledad, no temas, el paciente te espera. Entrégate pronto a Jesús. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si la vida destruyó tus castillos, que en sueños tú solo construiste, no des por vencido tus planes. Entrégalo todo a Jesús. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve.
Dios ven. Dios ven. Amén. Que el Señor les Amén, bendiga. gloria a Dios. Gloria a Dios, unas canciones preciosas, que el Señor te bendiga, te siga bendiciendo y alabamos el nombre de Dios porque da unos dones y talentos. Yo la verdad, desde aquí les digo que por favor compartan el link de nuestra hermana, o sea, del YouTube, suscríbanse. Yo cuando voy en el coche conduciendo, cuando voy caminando, escucho sus canciones y esa que ha cantado me encanta. Te amo, Jesús, y esta que ha cantado primera, siempre se me olvida el título, pero es que me fascinan, son tan lindas. Y bueno, Tómame, Janet, sí. muchas gracias. Tómame, es que es preciosa, como vemos el perdón de nuestro Dios. Gracias, Janet, por esos dones y talentos que pones para la gloria de Dios. Suscríbanse a ella, denle la campanita y compartan esa bendición para nuestra hermana. Gracias, Janet, por estar aquí. Y también le damos gracias a nuestros hermanos que nos acompañan del YouTube. Por aquí vamos a saludarlos a ellos también. Está Norma Nares de México, está Esther San Juan de Puerto Rico, creo que es de Puerto Rico, y otros hermanos por allí. Hay 10 conectados ahora mismo en el YouTube. Le damos las gracias por su apoyo. Y también a las personas que están conectadas a través del Zoom, también les damos las gracias por su apoyo, porque sin ustedes, por lo menos estas programaciones no se pudieran hacer. Gracias por su apoyo y por su colaboración, y que el Señor prepare sus mentes y sus corazones para este tema que va a traer el pastor Ospino. Él se llama Manuel Ospino, nos acompaña desde Venezuela. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo unja sus labios, pastor. Dios le bendiga. Y hoy tenemos un tema muy importante. Es el segundo tema de esta semana de oración. Se llama Desde antes de los tiempos de los siglos, tema 2. Y esta semana de oración se titula Para la alabanza de su gracia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y adelante, pastor, es su tiempo. Gracias. Gracias, Janet, también a ti. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Para mí es un verdadero privilegio acompañarles. De verdad que sí, es un gozo enorme estar delante de ustedes a través de su dispositivo electrónico y me siento tan gozoso. Miren, permítanme decirles algo, hermana Janet. Cuando conocí a mi esposa, todavía ni siquiera éramos novios, no éramos novios todavía. Una de las cosas que recuerdo es que ella cantó esa canción, ese himno, la cantó en la iglesia y a mí me encantó su voz. Y cuando usted la estaba cantando, yo tomé mi celular y dije, oh, tengo que grabar esto, porque es un privilegio tan hermoso que siento que el Señor me ha dado al compartir esta experiencia, esta campaña, esta semana de oración juntamente con usted. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, hermana Janet, toda nuestra admiración, nuestro cariño. Gracias por esos dones tan hermosos que usted sencillamente ha puesto en las manos de Cristo y Cristo la usa para la gloria y alabanza de su gracia. Así que bendiciones para usted. Muchas gracias por esa alabanza. Bien, vamos entonces en esta hora, queridos amigos, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios en oración para que el Espíritu Santo pueda usarnos con poder, con la gracia y pueda elevar nuestras miradas para que nuestras miradas puedan ser fijas en Cristo, en su amor, en su gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Vamos a orar. Padre bendito, Padre amado Señor, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, queremos sencillamente pedirte en esta hora, amparados, cubiertos y escondidos en la justicia perfecta de Cristo nuestro Señor. Queremos pedirte sencillamente que cumplas tu preciosa promesa de enviar tu Santo Espíritu, Padre, para que guíe nuestras mentes y corazones al conocimiento de toda verdad que es en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, levanta nuestros ojos
y permítenos contemplar a Cristo exaltado, magnificado delante de nosotros, y esa contemplación nos transforme a su imagen, Señor. Permite que el elemento humano, el orgullo, la vanidad sean deshechas, Padre, y Cristo pueda brillar en esta hora, Padre. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, el día de hoy nosotros tenemos la misión de estudiar un tema que es maravilloso. Es uno de mis temas favoritos y debo confesarles que desde el momento en que conocí este tema a través de las Sagradas Escrituras, desde el momento en que el Espíritu de Dios tuvo a bien mostrarme este tema en las Sagradas Escrituras, hermanos, quiero decirles que con todo mi corazón, el anhelo de mi vida es sencillamente poder algún día encontrar a Cristo y decirle gracias. Sencillamente gracias. Gracias por todo. Gracias por todo lo que eres, por todo lo que has hecho, por todo lo que me has dado. Gracias. Y queridos hermanos, yo quisiera que durante este tema usted conserve una oración en el corazón. Y que esa oración en su corazón sencillamente sea: Padre, muéstrame a Cristo. Padre, muéstrame a Cristo. Para que Dios, queridos hermanos, nos enseñe a Cristo tal como la Biblia nos lo presenta, tan lleno de gracia y misericordia desde antes de los tiempos de los siglos. Vamos entonces a mirar lo que la Biblia nos enseña en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Antes de compartir mi pantalla, para que leamos juntos el texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo número 1, permítanme decirles unas pocas palabras acerca de Efesios. Miren esto. Todo escritor, incluyendo a los escritores bíblicos, ¿ok? Todo escritor experimenta un proceso de maduración literaria. En otras palabras, es posible tomar los escritos tempranos de un autor y compararlos con los escritos tardíos, y podemos notar cómo hay una madurez en el proceso de escritura, cómo hay una madurez en el proceso literario de escribir, cómo la madurez se exhibe y se muestra en una expresión cada vez más clara de las ideas, una expresión más sutil, más hermosamente elaborada. Y permítanme decirles que ese proceso de maduración literaria también es posible verlo en el apóstol Pablo, tal y como fue usado e inspirado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, usted compara la epístola de Gálatas, que probablemente es uno de los primeros documentos escritos por el apóstol Pablo, de lo cual nosotros tenemos testimonio, ¿ok? Usted compara la epístola a los Gálatas con la epístola a los Efesios y se da cuenta que usted puede prácticamente sentir el corazón de Pablo palpitando mientras escribe emocionado la epístola a los Gálatas, porque está cargado de emoción, tiene una fuerza, una energía en sus palabras tremenda. Pero cuando usted lo compara con Efesios, usted puede percibir la madurez de un hombre de Dios que escribe, pero de una manera tan clara, tan profunda. Su pensamiento es tan, pero tan profundo, pero al mismo tiempo es tan sencillo de comprender. Es una maravilla. Entonces, noten esto. Cuando nosotros estamos hablando de Efesios, mis queridos hermanos, nosotros estamos leyendo al Pablo ardío. ¿Qué quiere decir eso? Estamos leyendo al Pablo en su etapa, digamos, en su vejez. Estamos viendo a Pablo prácticamente en su máxima expresión y madurez. Aunque el apóstol Pablo murió muy joven, Efesios es la máxima expresión del desarrollo literario del apóstol Pablo, usado por el Espíritu del Señor. Así que vamos a leer Efesios, que aquí tenemos los pensamientos más profundos de un apóstol que entrega su talento, su don, su vida al Espíritu Santo, y va a ser usado de manera excepcional aquí en Efesios, sobre todo en el capítulo número 1.
Permítanme entonces compartir pantalla. Acá está. Usted debe estar viendo mi pantalla en esta oportunidad. Y vamos a comenzar a leer lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo número 1, versículos 3 en adelante. El Espíritu de Dios nos dice así. Presten mucha atención a estas palabras. Dice lo siguiente. Resalto acá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Voy a resaltar dos cosas de este texto. Número uno, en primer lugar, nosotros necesitamos prestarle suma atención al tiempo verbal de este verbo bendecir que se encuentra en el versículo número 3. ¿En qué tiempo del verbo se encuentra el verbo bendecir en Efesios 1:3? El verbo está en pasado. La bendición con la que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido ocurrió en el pasado. Número uno, para que nada pueda cambiarla, para que nada pueda alterarla, allí en uno de los dos ámbitos que usted no puede alcanzar, que usted no puede alterar, que usted no puede cambiar, Dios nos bendijo en el pasado. Usted no puede cambiar eso, usted no puede alterar eso, usted no puede cambiar el pasado y por esa razón el Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada pudiese cambiar su propósito inalterable de manifestar su gracia a la humanidad, nos bendijo en el pasado. Eso no puede ser cambiado, no puede ser alterado. Esa bendición, nada lo puede cambiar. Eso ocurrió en el pasado. No tiene nada que ver con mi historia, no tiene nada que ver con tu historia, no tiene nada que ver con cómo resulta tu vida. No, no tiene nada que ver con eso. Esa bendición ocurrió en el pasado y nada la puede cambiar. Número 2, el texto dice lo siguiente. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿Dónde ocurrió esa bendición? Mira dónde ocurrió esa bendición. La palabra de Dios dice que esa bendición ocurrió en los lugares celestiales. Atención, el segundo ámbito, así como el pasado del ser humano no puede ser alcanzado, ni cambiado, ni alterado, tampoco el ser humano puede por sí mismo poner un solo pie en dirección a los lugares celestiales. Nadie puede alcanzar el cielo, nadie puede subir al cielo, así como nadie puede ir al pasado y cambiarlo. Nadie puede arrebatar la bendición que el Padre de Gloria nos ha concedido en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? En los dos ámbitos que son imposibles para el ser humano, que son imposibles que el ser humano alcance, como es el pasado y los lugares celestiales, en esos dos ámbitos el Padre de Gloria nos ha dado su bendición. Nos bendijo en el pasado y el Padre nos bendijo en los lugares celestiales. Ahora mira esto. ¿Qué más nos dice el versículo número 3? Esto es fundamental lo que viene a continuación. De acuerdo con el versículo 3, esta bendición ocurrió en Cristo. ¿Por qué razón esta bendición que se nos da en el pasado y que se nos da y nos bendice en los lugares celestiales? ¿Por qué razón esta bendición ocurre en Cristo? ¿Cuál es el significado de esta frase bíblica en Cristo que es tan absolutamente importante? Bien, antes de dedicarnos a descubrir en la Biblia cuál es el posible significado de la frase bíblica en Cristo, quisiera que leyéramos el capítulo número 1, versículo 4, este mismo versículo que sigue, para que nosotros podamos conocer un poco. En otras palabras, el versículo 4 nos va a dar mayor detalle del versículo número 3. Mira lo que nos dice. En primer lugar, ¿en qué consistió esa bendición espiritual con la que el Padre de Gloria nos ha bendecido? ¿En qué consistió? Según el versículo número 4, esa bendición incluye, en primer lugar, lo siguiente. Según nos
Nota esto, nota que la frase en Cristo, pero es exactamente la misma, en Cristo. Solo que en vez de decir en Cristo, dice en Él. Entonces, ¿en qué consistió esta bendición? Miren lo que consistió. Según nos escogió en Él. Nota esto. ¿En qué consiste esa bendición que el Padre de Gloria nos bendijo, con la cual nos bendijo en el pasado? En primer lugar, la bendición significa incluir que el Padre nos escogió, consiste en que el Padre nos escogió en Cristo. La pregunta es, ¿recuerdas que el versículo 3 decía que esa bendición había ocurrido en el pasado? Pero el versículo 3 no nos dijo qué tan pasado es ese pasado. No nos dijo específicamente a qué pasado se refiere, pero el versículo 4 sí lo va a decir. El versículo 4 dice, ¿cuán pasado es ese pasado? Mira cuándo ocurrió la bendición. Dice el texto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que atención con lo que voy a decirte. Antes de que existiera historia, antes de que existiera mundo, antes de que existiera el primer ser humano sobre la faz de la tierra, antes de que existiese el tiempo del mundo, el Padre de Gloria nos escogió en Cristo para que tu historia y la mía no pueda alterar esa bendición. Antes de que el mundo fuese, el Padre nos escogió en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es esto? Ahora mira esto. ¿Cuál es el propósito de esa elección? ¿Cuál es el propósito de ese llamado? ¿Cuál es el propósito de que Él nos escogiera antes de la creación del mundo? ¿Para qué lo hizo? Mira para qué. Atención con esto. Dice así, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este es el propósito de su bendición. El propósito de su elección, que sucede antes de la creación del mundo, es para que tú y yo seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué crees tú que sucedió eventualmente después de que el Padre de Gloria nos bendijo, nos escogió en Cristo antes de la creación del mundo? ¿Qué crees tú que sucedió después? Una de las cosas que sucedió después seguramente es la misma creación del mundo. El Padre primero bendice, el Padre primero escoge en Cristo y luego crea el mundo. Te hago una pregunta. ¿Se necesita suficiente poder para crear? ¿Se necesita suficiente poder para pronunciar palabra y que la palabra cree aquello que no existe aún? Piensa, por ejemplo, en la creación de la luz. No existe luz, no hay luz, hay tinieblas, pero Dios le tiene un nombre a la luz. Pero la luz no existe hasta que Dios dice, sea la luz. Cuando Dios dice, sea la luz, su palabra, su aliento le da existencia a aquello que no existía antes. Dios le da nombre y lo pronuncia y lo que no existe comienza a existir. ¿Significa eso que Dios tiene suficiente poder para cumplir el propósito para el cual nos escogió y nos bendijo antes de la creación del mundo? Por amor al cielo, si Dios tiene poder para crear de la nada, ¿crees tú que tiene poder para crear tu corazón del pecado y del vicio para darte una vida nueva? Si Dios tiene poder de crear el cielo y la tierra, ¿crees tú que tiene poder para crear de nuevo tu corazón que se ha perdido en el pecado? Si Dios tiene poder para crear los cielos y la tierra, ¿no crees tú que tiene suficiente poder para hacerte una nueva criatura en Cristo? Oh, amigos y hermanos, permíteme decirte algo mientras le doy pausa a mi compartir de pantalla. Permíteme decirte algo que es demasiado importante. ¿Recuerdas que la Biblia dice que el Señor le dio a su pueblo el sábado para que fuese por señal entre el pueblo y su Dios? ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas que ese mandamiento dice para que sepáis? Escucha,
La palabra dice, y les di mis sábados. ¿Para qué? Para que sepan, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Nota esto. El sábado nos habla acerca de la creación, pero el sábado también nos habla acerca de la santificación. ¿Saben por qué? Porque el mismo poder que se necesita para santificar el alma humana, el mismo poder que se necesita para santificar el corazón, librándolo del pecado y de los defectos de carácter y de vicios, el mismo poder que se necesita para crear de nuevo al ser humano es el poder que da vida y existencia al mundo y los cielos. ¿Te das cuenta? Si Dios tiene poder para crear, entonces también puede santificar. La evidencia, escucha bien, la evidencia de su poder santificador es que Él es el creador. Si tiene poder para crear, te puede hacer de nuevo a ti y a mí. Si tiene poder para crear, puede crear de nuevo mi hogar. Si tiene poder para crear, puede darme un nuevo corazón. Si tiene poder para crear, entonces puedes renovar mi vida y sacarme de los vicios que me dominan a una vida de gozo y santidad. Si tiene poder para crear, entonces puede convertirme en una nueva criatura. ¿Te das cuenta? De eso se trata, queridos amigos y hermanos. De eso se trata. Ahora mira esto. Vamos a seguir con el texto de Efesios capítulo número 1, porque ahora nosotros vamos a mirar cómo es que esto ocurre. ¿Cómo ocurre esto? A ver, noten ustedes la importancia de lo que vamos a decir. A ver, en primer lugar, de acuerdo con lo que hemos leído, esta bendición ocurrió antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Claro, lo leímos en Efesios 1. Esta bendición ocurrió antes de la fundación del mundo, ¿ok? Número 1. Por otro lado, leímos que esta bendición ocurrió en los lugares celestiales. Ahora, nota esto. Si hay algo absolutamente claro aquí, es que ni tú ni yo estuvimos antes de la fundación del mundo, porque no existíamos, y tampoco estuvimos en los lugares celestiales, porque nadie de nosotros sabe ni conoce el cielo en este momento. Entonces, la pregunta es, si nosotros fuimos bendecidos y escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, y fuimos escogidos y bendecidos en Cristo en los lugares celestiales, entonces nosotros necesitamos algo que responder. Necesitamos una pregunta sumamente importante que darle respuesta. ¿Y cuál es esta pregunta a la cual necesitamos dar respuesta? ¿Cómo es que fuimos bendecidos antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales si nosotros no existíamos? Oh, y aquí entonces nosotros descubrimos la clave de lo que el texto quiere enseñarnos. Vamos a mirar cuál es la clave. La clave es esta. Mira lo que dice el versículo. El versículo dice en Efesios capítulo número 1, versículo 3, lo siguiente. Acompáñame a mirar la clave para interpretar este texto. Número 1, dice así. Versículo número 3. La bendición ocurrió en los lugares celestiales, número 1, en Cristo. Versículo número 3. Versículo número 4. Según nos escogió en Él. Aquí está de nuevo, en Cristo. Versículo número 4. Versículo número 5. Vamos a leer. En amor, habiéndonos predestinado, noten, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, atención, por medio de Jesucristo. Nota que la frase en Cristo del versículo 3, luego en el versículo 4 en Él, aquí aparece en el versículo 5 como por medio de Jesucristo. Y nuevamente aparece en el versículo número 6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, noten, en el amado. Así que 4 veces hasta el versículo 6 aparece la frase en el amado, luego aparece aquí en el versículo 5 por medio de Jesucristo, ya había aparecido en él y también había aparecido en Cristo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es, para comprender lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, la clave es que nosotros entendamos qué cosa quiere decir la Biblia
cuando nos dice que fuimos bendecidos, escogidos por el Padre Celestial antes de la fundación del mundo en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la clave. ¿En qué consiste esa frase en Cristo? ¿En qué consiste? Bien, vamos nosotros a trasladarnos a un texto que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Por favor, vamos a ir brevemente y esto lo vamos a hallar en lo siguiente. A ver, vamos a hallar el texto en Éxodo, capítulo número 28, y vamos a leer en primer lugar el versículo número 21. ¿Ok? Éxodo, capítulo número 28, y vamos a leer en primer lugar el versículo número 21. Permíteme darte un contexto acerca de lo que sucede en Éxodo 28. Éxodo 28 es la parte de la Biblia que registra la instrucción que Dios le dio a Moisés acerca de cómo realizar las vestiduras de los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote Aarón. En esta instrucción, Dios le dice a Moisés que debía hacer un pectoral. ¿Por qué se llama pectoral? Porque era una parte de la vestidura sumo sacerdotal que iba sobre el pecho del sumo sacerdote. Por eso se llama pectoral, porque va sobre el pecho. Ahora mira esto. Esta pieza que se llama pectoral del juicio o pectoral del pacto debía tener piedras preciosas engastadas en él. ¿Cuál es la finalidad de estas piedras? Mira cuál es la finalidad. Leemos el versículo 21. Dice así: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán según las 12 tribus. Pregunto, ¿por qué razón había entonces 12 piedras preciosas engastadas sobre el pectoral que iba encima del pecho del sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque 12 era el número de las tribus de Israel. Ahora, ¿cuál es la función de que hayan 12 piedras con los nombres de las tribus de los hijos de Israel sobre el pecho del sumo sacerdote? ¿Cuál es la función? Aquí está la función. Mira esto, presta mucha atención con esto. Versículo número 29 y 30. Dice el texto bíblico lo siguiente. Atención. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Escucha esto. Cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces, nota esto. ¿Pudiste notar ya que de acuerdo con estos pasajes, de acuerdo con estos versículos, la función del pectoral era que los hijos de Israel, cuyos nombres a través de las 12 tribus estaban presentes en el pectoral del juicio, de alguna manera estuviesen, atención, representados por medio del sumo sacerdote delante de Dios cuando el sumo sacerdote entraba en juicio delante del Señor? ¿Te das cuenta la función del pectoral del juicio? ¿Te das cuenta que lo que ocurre aquí es que cuando el sumo sacerdote entra a la presencia de Dios, de alguna manera lleva representados al pueblo delante de Dios? ¿Te diste cuenta de eso? Eso es lo que se llama en la Biblia representación del pueblo por parte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote representaba al pueblo a través de los nombres que poseía del pueblo encima de su propio corazón, encima de su pecho. Ahora mira,
Esto es exactamente lo que vemos también en otro pasaje de la Biblia. Vamos a compartir nuevamente el otro pasaje de la Biblia que nos va a ayudar a entender cómo funciona esto. Vamos a ir, por favor, a Daniel. Vamos a ir a Daniel, por favor. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo número 7. Y vamos a leer desde el versículo número 13 en adelante. Ok, atención con lo que vamos a leer. Dice el texto de la siguiente manera. Miraba yo en la visión de la noche. ¿Quién escribe eso? El profeta Daniel. ¿Qué es lo que él nos está diciendo? Nos está diciendo que él tuvo una visión. Esa visión ocurrió en la noche y mientras él tenía esa visión, él vio lo siguiente. ¿Qué vio? Mira lo que vio. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es aquel a quien Daniel veía viniendo en las nubes del cielo? Él veía a uno como un hijo de hombre. En otras palabras, sabemos por causa de los evangelios que Jesucristo fue el que se llamó a sí mismo el Hijo de Hombre. Así que Daniel vio a uno semejante a un hijo de hombre, vio a Cristo viniendo en las nubes del cielo, que vino ¿a dónde? Mira, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. En otras palabras, a Cristo, que es el Hijo de Hombre, viene en las nubes del cielo y viene hasta el anciano de días y le hacen acercarse delante del anciano de días. Ahora mira para qué se acercó. Dice el texto número 14. Dice, y le fue dado dominio. ¿A quién le fue dado dominio? A uno como un hijo de ¿qué? De hombre, es decir, a Cristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Eso es lo que Daniel ve. Eso es lo que Daniel contempla en la visión nocturna. Pero ahora vamos a leer la forma en la cual el ángel que interpreta esta visión se la interpreta a Daniel. Vamos a mirar cómo interpreta el ángel la visión. Y esa interpretación de este punto está en Daniel 7, 26 al 27. Dice así. Mira lo que dice aquí. Pero se sentará el juez. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el ángel. Se la está interpretando a Daniel. ¿Qué cosa está interpretando? La visión. El ángel interpreta la visión para Daniel. Y mira lo que le dice el ángel a Daniel. Le dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. ¿A quién le quitarán su dominio? No al juez, sino que le quitarán el dominio a la cuarta bestia que Daniel ve en la visión. Entonces dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahora presta atención al versículo 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, pregunto, ¿es exactamente lo mismo que en el versículo número 14 le fue dado al Hijo del Hombre que se acercó al anciano de días? Sí, pregunto, ¿quién recibió eso en el versículo 14? Lo recibe el Hijo de Hombre. Ahora, ¿quién recibe eso mismo en el versículo 27? ¿Quién lo recibe? Mira quién lo recibe. Dice el texto, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ustedes notaron lo que la Biblia dice? ¿Se dan cuenta que en el versículo 14 ese dominio, ese reino lo recibe el Hijo de Hombre? Pero luego en el versículo 27 dice que ese reino, ese dominio lo recibe el pueblo de los santos del Altísimo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Entonces noten esto. A ver, regálenme un segundo que se acaba de ir la energía eléctrica en casa. Regálenme un segundo para encender las luces con respaldo eléctrico. ¿Está bien? Regálenme un segundo.
Ok, estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta. Gracias a Dios que tenemos este respaldo eléctrico en casa. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor por su provisión y misericordia. Bien, entonces, sigamos. Ustedes se dieron cuenta entonces que en el versículo número 14 se dice que el reino, el dominio, fue dado al Hijo del Hombre. Pero luego en el 27 se dice que ese reino y ese dominio fue dado al pueblo de los santos del Altísimo. Yo les hago una pregunta. Entonces, ¿quién es el que recibe el reino? ¿El Hijo de Hombre, es decir, Cristo, o el pueblo de los santos del Altísimo? ¿Quién lo recibe? Bueno, la verdad es que lo que la Biblia nos está diciendo es lo siguiente. El Hijo del Hombre representa al pueblo. De manera que aquello que sucede con el Hijo de Hombre, sucede ¿con quién? Con el pueblo. ¿Te das cuenta? Lo que Dios le da al Hijo del Hombre, lo que Dios hace con su Hijo, lo recibe por implicación ¿quién? El pueblo. Lo recibe aquellos a quienes Cristo representa. ¿Te das cuenta? Bien. Habiendo aprendido eso, habiendo aprendido, número uno, que con el sumo sacerdote y los nombres en el pectoral, Dios nos mostraba que el sumo sacerdote representa al pueblo, y habiendo aprendido que con el Hijo del Hombre, lo que sucede con uno, lo que sucede con aquel uno, con ese Hijo de Hombre, sucede con el pueblo. Habiendo visto eso, entonces nosotros estamos en posición para entender ahora lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo número 1. Vamos entonces nuevamente allá. Mira lo que dice Efesios 1. Efesios 1, entonces, vamos a compartir la pantalla, nos dice lo siguiente en relación con lo que hemos aprendido. Recuerden que la clave para interpretar Efesios 1 era comprender la frase en Cristo, que aparece en el versículo 3, luego en Él, que aparece en el 4, luego por medio de Jesucristo, que aparece en el 5, y luego en el amado, que aparece en el 6. Entonces vamos a comprender lo que quiere decir esto. Leamos entonces el versículo número 5 y el versículo número 6. Leamos por favor el versículo 5 y el versículo 6. Voy a resaltar y leemos. Dice así. En amor, recuerden, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa bendición consiste en primer lugar en que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la creación del mundo. Y luego dice el texto, atención, en amor, escucha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Escucha esto. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Escucha. Antes de que existiera el primer ser humano sobre la tierra, antes de que existiese mundo, antes de que se escribiera la primera historia del ser humano, antes de que el ser humano cayera en rebelión, antes de que el ser humano respirara, antes de que el mundo fuese hecho, Dios, por el puro afecto de su voluntad, ¿qué quiere decir eso? Porque lo quiso, porque así lo decidió, porque ese fue su propósito. Por el puro afecto de su voluntad, Dios predestinó. ¿A quién? ¿A quién predestinó? Oh, aquí entramos en una pregunta demasiado importante. A ver, si Dios predestinó solamente a un grupo de personas, atención con lo que voy a decir, porque necesitamos cuidarnos de dos errores fatales. Así que miren lo que vamos a decir. Si Dios predestinó solamente a un grupo de personas y esa predestinación es para salvación, significa que al predestinar para salvación a un grupo de personas, Dios está al mismo tiempo predestinando para perdición a aquellos que no predestinó para salvación. Eso se conoce como una doble predestinación, en la cual Dios predestina a un grupo para salvación y a otro predestina para perdición. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? Absolutamente no. De ese error debemos cuidarnos.
¿Cómo se llama ese error? Doble predestinación, en la cual Dios predestina para salvación a un grupo y a otro grupo lo predestina para perdición. De ese error debemos cuidarnos. Esto es una aberración bíblica, no es doctrina de Dios. No dice nada la Biblia sobre eso. Ahora bien, ¿de qué otro error debemos cuidarnos? El pasaje dice que Dios predestinó. ¿A quién? Oh, atención. Si no es a un grupo que Dios predestina, sino que predestina a toda la especie humana, significa entonces que toda la especie humana será salva porque fue predestinada para ser adoptada hija de Dios por medio de Cristo. Oh, de ese error también debemos cuidarnos. ¿Cómo se llama ese error? Se llama universalismo. Atención con esto. Mucho cuidado, pero mucho cuidado con el universalismo, porque el universalismo es la doctrina que enseña que todo ser humano, sin importar lo que viva, sin importar lo que crea, sin importar lo que haga con su vida, sin importar si cree o no cree, sin importar si rechaza o no rechaza, sin importar su vida y su historia, será llevado al reino de los cielos sin importar lo que pasó con su vida. Eso es un error. La Biblia no enseña eso. Mucho cuidado con el universalismo que está coqueteando con los adventistas del séptimo día, aunque parezca mentira, pero está coqueteando con los adventistas del séptimo día mucho en Latinoamérica sobre todo. Mucho cuidado con eso. Ahora bien, atención. ¿Qué es lo que la Biblia entonces está enseñando? A ver, número uno, esa predestinación que Dios hace, ¿es una predestinación de un grupo o de toda la humanidad? Amigos y hermanos, el pasaje no dice que Dios predestinó solamente a un grupo de seres humanos. El pasaje dice que Dios predestinó a toda la humanidad. Pero, ¿significa que toda la humanidad será salva? No, no significa eso. Porque la predestinación no dice que Dios predestinó para salvación. No, la predestinación dice allí en el pasaje que Dios predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Dios hizo eso? Oh, escuchen esto. Presten mucha atención a lo que vamos a hacer. Por favor, presten mucha atención. Mira lo que dice esta frase. Para alabanza de la gloria de su gracia, en pocas palabras, esto ocurrió, esta predestinación ocurrió según el puro afecto de su voluntad. Número uno, según el puro afecto de su voluntad. Aquí no intervino motivo, ni historia, ni nada del ser humano, porque el ser humano no existía todavía, porque esto fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí obró solamente el puro afecto de la voluntad de Dios. Número uno. Y número dos, atención, esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, para que nadie se jacte, para que nadie diga yo fui escogido porque soy bueno, para que nadie diga yo fui elegido en Cristo porque yo me porto bien o porque yo soy demasiado importante. No. Esto es solamente por el puro afecto de su voluntad y es para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora mira esto, aquí está la clave. Presten mucha atención a esto. Dice así, con la cual, es decir, con esta gracia, antes de que existiera el hombre, antes de que existiese mundo, con esta gracia, dice la Biblia, nos hizo ¿qué cosa? Mira la frase, nos hizo en el amado. ¿Qué dice la Biblia? Nos hizo aceptos en el amado. Oh, vamos a ver cómo se cumplió eso. Vamos a ver, por favor, cómo se cumple eso. Y para ver cómo se cumple eso, yo quisiera leerles dos citas, ¿ok? Mucha atención con lo que vamos a hacer. Voy a leer dos citas, ¿ok? Dos citas que se encuentran en el libro Deseado de todas las gentes, que nos enseña, nos instruye y nos muestra la verdad acerca de Efesios 1 y esta predestinación de la especie humana para que la especie fuese adoptada como hijo de Dios en Cristo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona. Atención, mira lo que dice la Biblia, por favor. Mira lo que dice el espíritu de profecía en el Deseado de todas las gentes. En primer lugar, la página número 87, según la versión electrónica. Según la versión electrónica es la página 87. Si usted no tiene la versión electrónica, pero usted tiene el libro impreso, usted consigue esto en el capítulo número 11. Capítulo número 11 que se llama el bautismo. Allí, comenzando el capítulo, usted consigue esta declaración. Atención, mira lo que dice esta declaración. Vamos a prestarle mucha atención. Dice así, resalto y leemos. Dice, mira lo que dice aquí. Atención. Dice,
Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, ¿cuáles fueron las palabras que Dios le dijo a Jesús a orillas del Jordán? Aquí están, 2 puntos. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo, ¿qué cosa? Contentamiento. Escucha, dice la inspiración, dice la mensajera del Señor, así, las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, escucha, abarcan a toda la humanidad. Oh, a ver. Cuando Dios el Padre le dijo a Cristo, este es mi hijo amado, según la inspiración, esas palabras abarcan ¿a quién? A los adventistas del séptimo día. Abarcan a un grupo de personas, abarcan a los santos de los últimos días, abarcan a los testigos de Jehová, abarcan a los católicos, abarcan ¿a quién? Abarca a toda la humanidad. A toda la humanidad, dice la inspiración. Ahora mira esto, dice así. Dios habló a Jesús, escuchen, como a nuestro representante. Oh, quiere decir que cuando Dios le habló a Cristo en ocasión del bautismo, ¿le estaba hablando a él como nuestro representante? Sí, quiere decir eso. Oh, vamos a ver qué más dice. Escucha. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, es decir, a pesar de nuestros pecados y debilidades, escucha, no somos desechados como inútiles. ¿Estás escuchando eso? Atención. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Dónde se encuentra esa frase? ¿Dónde aparece? Efesios 1:6, lo que estamos estudiando. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir eso? Mira lo que quiere decir. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Oh, ¿qué significa esto? Acompáñame a ver qué él significa. Mira lo que dice aquí en esta otra cita. Vamos ahora a la página 90. La página 90 del deseado de todas las gentes. La sierva del Señor está hablando exactamente de la misma ocasión, el bautismo de Jesús, pero ahora se encuentra en el capítulo número 12 llamado La Tentación, y en la página electrónica, la paginación electrónica es la página 90. Mire lo que dice la cita. Atención, porque esta cita es gloriosa, pero gloriosa. Mire lo que dice la cita. Dice así. Voy a resaltar y leemos. Atención, dice. En ocasión del bautismo del Salvador, escucha, Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Escucha. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Ahora mira lo que va a decir. Desde el pecado de Adán, escucha, por favor, desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Ahora escucha, por favor, presta demasiada atención a esta parte. Por favor, deja todo lo que estés haciendo. Si estás manejando, oríllate, por favor. Si estás en la oficina, dile a tus compañeros que no te hablen, que no te molesten. Por favor, apaga toda distracción y enfócate en esto. Escucha. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Escucha, antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Oh, qué maravilla. Y mira cómo termina la cita. La cita dice así, atención. Dice así la cita. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Escucha,
Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. ¡Wow! ¿Qué nos enseña la Biblia y el espíritu de profecía aquí en Efesios capítulo 1 y en el deseado de todas las gentes? ¿Qué nos enseña? Mira lo que esto significa. Atención, mira lo que esto significa. La humanidad entera fue predestinada, fue escogida antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo si la humanidad no existía? ¿Cómo si el ser humano todavía no estaba creado? Oh, pero la humanidad que no estaba creada ni existía todavía, atención, la humanidad tenía un representante, tenía un garante, tenía un fiantante, garante, fiador, sustituto de la humanidad antes de que la humanidad existiese. ¿Te das cuenta? Antes de que la humanidad exista, antes de que la humanidad fuese creada, Dios ya tenía un representante, fiador, garante, sustituto para la humanidad. ¿Para qué? Para que si el hombre, la raza entera, caía en pecado, la raza no fuese destruida, sino que Dios la devolvería a su favor por medio de Cristo. De manera que cuando Cristo se encarna y el Padre le habla, le está hablando el Padre a uno que es humano. El Padre le está hablando a su Hijo que ahora es hombre. De manera que la relación entre el hombre y Dios se restaura por medio de Cristo, en Cristo. En otras palabras, toda la humanidad fue devuelta al favor de Dios en Cristo, por medio de Cristo. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué significa esto para salvación? ¿Qué significa esto en relación con la salvación? ¿Significa que toda la humanidad será salva porque fue devuelta al favor de Dios en Cristo? No, no significa eso. Escucha lo que significa. Presta mucha atención con estos últimos 2 o 3 minutos y ya vamos a terminar. Últimos 2 minutos. Atención, los últimos 2 minutos son clave. Escucha, te hago una pregunta. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín de Edén, te hago una pregunta. ¿Adán y Eva fueron creados para morir? No, ¿verdad? Adán y Eva no fueron creados para morir, ¿cierto? No. Ok, entonces te hago una pregunta. Cuando Dios les dio vida, el propósito de Dios era que esa vida que les había dado Adán y Eva, ellos la prolongaran por la eternidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Dios quería que esa vida que le había dado a Adán y Eva se prolongara por la eternidad. Pregunto, ¿cómo se iba a prolongar esa vida por la eternidad? Si Adán y Eva se mantenían fieles en relación con la prueba ¿qué? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Adán y Eva se mantenían fieles en la prueba, entonces esa vida que les había dado se iba a prolongar por la eternidad. ¿Cierto? Cierto. Bien, ahora escucha esto. ¿Significa entonces que cuando Dios le dio vida a Adán y Eva estaban ya en el cielo? ¿Adán y Eva estaban ya salvos? ¿Adán y Eva estaban ya listos para el cielo? No. Adán y Eva debían ser probados y debían vencer en la prueba para ser llevados al cielo después de vencer en la prueba del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? Primero Dios les da vida. Luego debían ser vencedores en la prueba y luego se iban al cielo para ser uno con la familia celestial y ocupar la morada de los ángeles caídos. ¿Recuerda? Bien, ahora mira esto. Eso es exactamente lo que sucede con el ser humano. El ser humano estaba perdido, el ser humano estaba muerto en pecados y delitos, el ser humano estaba condenado a muerte. Pero Dios, escucha lo que hace, Dios le da vida. Dios le da vida al ser humano por medio de Cristo. Cuando el hombre pecador con Adán y Eva estaban condenados a la muerte, cuando el hombre pecador estaba condenado a la muerte, Dios le dijo al pecador, vive, he encontrado un sustituto. Cuando el hombre estaba condenado a la muerte, Dios le concedió vida. ¿Qué vida es esa? Es la vida que usted y yo tenemos ahorita.
Es la vida que usted y yo podemos tener porque Dios no ejecutó su sentencia de muerte sobre Adán y sobre Eva. Y como Dios no la ejecutó sobre Adán y sobre Eva, entonces nació Caín, entonces nació Abel, entonces nació Set, entonces nacieron todos los demás hasta usted y yo. Entonces esto quiere decir que la vida que Dios le concedió a Adán y a Eva, aunque estaban condenados a muerte, esa vida que usted y yo tenemos hoy, es la muestra de que por medio de Cristo la humanidad fue devuelta al favor de Dios. La humanidad fue devuelta a la gracia de Dios. La humanidad cuenta con el favor de Dios. ¿Significa que está salva? ¿Significa que todos se van a salvar? No, no significa eso. Significa ahora que esta vida que tenemos, Dios quiere Dios quiere prolongarla, extenderla por la eternidad. Pero esta vida, para que se extienda y se prolongue por la eternidad, debemos vencer en la prueba que ahora tenemos por delante. ¿Y cuál es la prueba que ahora tenemos por delante? ¿Qué vamos a hacer con el Cristo que nos dio la vida? ¿Qué vamos a hacer con Cristo y su don? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a aceptar para prolongar la vida por la eternidad o lo vamos a rechazar construyendo un carácter a la semejanza de Satanás, o vamos a aceptar a Cristo construyendo un carácter a la semejanza divina? Esa es la prueba. El que venza en esa prueba va al reino de los cielos. Pero ya toda la humanidad recibió vida gracias a Cristo. Toda la humanidad está viva gracias a Cristo. Toda la humanidad recibe el don de Cristo. Por esa razón se nos dice que Dios tomó a la humanidad y la predestinó para ser adoptadas hijos suyos. ¿Por qué? Porque la humanidad completa fue devuelta al favor de Dios por medio de Cristo. En Cristo, la relación entre Dios y el hombre fue restaurada para que ningún ser humano tenga razón de perderse, para que ningún ser humano diga, yo me perdí porque nunca escuché a Cristo. No, yo me perdí. No, nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque ya contamos con el favor de Dios y ahora Dios nos atrae, nos da su gracia, su palabra, su evangelio, para que al aceptar a Cristo, la vida que hoy tenemos se prolongue por la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos muestra en Efesios capítulo 1 y en el deseado de todas las gentes. Por esa razón, mis queridos hermanos, hay algo que ya Dios te ha dado. Hay algo que Dios ya te ha concedido. Dios te ha dado vida. Dios te ha salvado. ¿De qué? ¿De qué te ha salvado Dios? Tú y yo pudimos no existir nunca, pero Dios nos ha dado vida. Dios nos ha dado la vida y esta vida depende de Cristo. ¿Para qué? Para que tu vida y la mía ya sean posesión comprada con sangre. Para que tu vida y la mía dependan de Cristo. Para que tu vida y la mía, ahora que sabes que depende de Cristo, ya no la vivamos para nosotros, para que nadie viva para sí, sino para aquel que ya murió, ya se entregó por amor de nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde y te ayude a responder con gratitud a la vida que ya Cristo te concedió. Amén. Amén, pastor. Wow. Qué tema tan poderoso y maravilloso. Wow. Es maravilloso, pastor, que es muy distinto conocer la palabra que conocer a Cristo a través de la palabra. Y a través de este tema nos ayuda a conocer más a Cristo, al personaje maravilloso de nuestro Salvador y al Padre, ¿no? Gracias, pastor. En verdad que fue un tema maravilloso, igual que el de ayer. Dios lo bendiga. Le podemos pedir que por favor nos guíe en oración para terminar. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre de gloria, bendito sea tu nombre por habernos bendecido en Cristo, Señor. Gracias por haberte ocupado de mí antes de que incluso, Señor, fuésemos creados, antes de que cometiéramos el primer error. Gracias por haber pensado en una salida para nuestra situación de pecado y profunda desobediencia. Gracias por haberte ocupado de eso, Señor. Gracias por darnos vida en Cristo. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Gracias por redimirnos de la muerte y darnos a Cristo para que Cristo nos muestre su amor maravilloso.
Oh Padre, que toda persona que se encuentre en este lugar sencillamente pueda responder al llamado de gracia de Cristo, pueda responder a la atracción de su amor, pueda responder, Señor, a su llamado diciéndote: tómame, Señor, porque ya me compraste a precio de sangre. Bendito seas, Padre, bendito seas, Señor Jesucristo. Te lo hemos pedido, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén.